Y si lo que estás viviendo no es solo una mala racha, y si ese cansancio que no se va, esas noches inquietas y esa sensación de que todo se derrumba no fueran simples coincidencias. Durante décadas he escuchado historias que al principio me parecían desconcertantes. Personas buenas, trabajadoras, equilibradas, que de pronto comenzaban a apagarse sin una causa clara. Con los años aprendí a distinguir algo muy concreto. Existe una diferencia profunda entre las pruebas normales de la vida y el peso oscuro que viene de fuera. Una carga que no nace del corazón propio, sino que parece proyectada por otra voluntad. Hoy quiero hablarte con serenidad y claridad. No estoy aquí para asustarte, sino para orientarte. Si estas palabras han llegado hasta ti, quizá no sea casualidad. Tal vez necesitas entender lo que está ocurriendo en tu vida. Te he acompañado muchas personas que llegaron confundidas, agotadas, sintiendo que algo invisible trabajaba en su contra. Y lo primero que siempre les digo es esto: no estás loco, no estás imaginando cosas y lo que sientes tiene explicación. Respira, escucha con calma. Caminemos juntos por este terreno que para muchos es desconocido, pero que para mí se ha vuelto familiar tras años de acompañamiento espiritual. Cuando se habla de brujería, maleficios o trabajos oscuros, muchos reaccionan con escepticismo. Piensan que son cuentos antiguos o supersticiones sin fundamento. Ojalá fuera así de simple. Ojalá todo pudiera reducirse a imaginación. Pero la experiencia me ha mostrado repetidamente que existe una dimensión espiritual real. En esa dimensión, las intenciones humanas unidas a fuerzas oscuras pueden generar consecuencias concretas. No hablo de trucos ni de fantasía, hablo del uso deliberado de fuerzas malignas con la intención de dañar. Recuerdo a una mujer viuda de más de 70 años, fuerte toda su vida. Llegó a verme casi sin fuerzas. No era la tristeza habitual del duelo. Era como si algo le absorbiera la vida. No podía rezar. Sentía que las palabras se le bloqueaban. Soñaba cada noche con una figura oscura que la oprimía. Los médicos no encontraban nada normal. Sin embargo, ella se deterioraba día tras día. Al profundizar en su historia, apareció un conflicto fuerte con una cuñada por una herencia. Hubo amenazas, palabras cargadas de odio. Ese patrón lo he escuchado muchas veces. Tras semanas de oración intensa y protección espiritual, su estado cambió. Recuperó la paz, el sueño y la vitalidad. Meses después era otra persona. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo distinguir entre una dificultad normal y una agresión espiritual? No todo sufrimiento es brujería. De hecho, la mayoría no lo es. Muchas veces la causa es psicológica, médica o simplemente humana. Pero cuando ciertos signos se repiten y encajan en un patrón claro, debemos prestar atención. La primera señal es un agotamiento profundo que no mejora con descanso. No hablo del cansancio cotidiano, hablo de una fatiga que parece vaciarte desde dentro, como si cada mañana despertaras ya exhausto. Vas al médico, te hacen estudios y todo parece normal. Sin embargo, te sientes sin energía, como si algo te drenara constantemente. He visto personas recuperar su fuerza tras iniciar una protección espiritual firme. Ese cambio no siempre tiene explicación médica, pero es real. La segunda señal son pesadillas persistentes con elementos similares, figuras oscuras, sensación de opresión, miedo intenso que continúa al despertar. No es un mal sueño ocasional, es una repetición constante. Personas que sienten presencias, que se despiertan paralizadas, que ven sombras. Al consagrar su espacio, bendecir su habitación y fortalecer su vida espiritual, esos episodios disminuyen hasta desaparecer. El descanso vuelve a ser un tiempo de paz. La tercera señal es un bloqueo repentino de todo lo bueno. Proyectos que se caen sin motivo,
relaciones que se rompen por malentendidos, absurdos, problemas económicos inexplicables, dificultades de salud encadenadas. Es como si una cadena de eventos negativos se activara al mismo tiempo. En varios casos, el origen coincidía con la aceptación de objetos o vínculos cargados de envidia o resentimiento. Al limpiar espiritualmente el entorno, la situación empezó a cambiar. Quiero ser claro, no se trata de vivir con paranoia. No todo regalo es malicioso, ni toda persona conflictiva practica brujería. La mayoría de los problemas son naturales. Pero cuando el patrón es demasiado consistente y se combina con otras señales, conviene actuar con prudencia y fe. La cuarta señal es un cambio emocional drástico sin causa evidente. Pensamientos autodestructivos, tristeza profunda sin motivo concreto, ataques de ira fuera de carácter, ideas suicidas que aparecen de repente. A veces estos estados no responden plenamente al tratamiento psicológico. No estoy diciendo que no existan trastornos mentales reales. Existen y deben tratarse. Pero cuando la persona describe una sensación de invasión, como si algo externo presionara su mente, debemos considerar la dimensión espiritual. He visto hombres y mujeres que dejaron de reconocerse a sí mismos. Tras un proceso de oración y acompañamiento, poco a poco recuperaron su carácter original. La paz regresó. La alegría volvió a reflejarse en su rostro. La quinta señal son síntomas físicos que migran o no responden al tratamiento médico. Dolores que cambian de lugar, erupciones sin causa clara, mareos persistentes, opresión en el pecho sin diagnóstico concluyente. Siempre debe buscarse atención médica. Eso es fundamental. Pero cuando todo está descartado y además existen otras señales espirituales, puede haber una raíz más profunda. He visto mejoras notables cuando la persona inicia un proceso de protección espiritual constante. No siempre es inmediato. A veces requiere semanas o meses. Pero el cambio llega. La persona vuelve a sentirse ella misma. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? En la dimensión espiritual existen fuerzas que no vemos. Cuando alguien, por voluntad propia, invoca fuerzas oscuras para dañar a otro, abre una puerta. Sin embargo, esas fuerzas tienen límites, no pueden ir más allá de lo que Dios permite. Y aquí está la clave. Una persona protegida espiritualmente es mucho más difícil de atacar. Una vida en gracia, en oración y en luz fortalece los muros interiores. La confesión, la comunión, el rosario, el agua bendita, la lectura de los salmos, especialmente el 91, son medios reales de protección. No son símbolos vacíos, son herramientas espirituales. Además, hay algo poderoso que muchas veces olvidamos: la paz interior. Las fuerzas oscuras se alimentan del miedo y del odio. Cuando respondemos con serenidad y confianza en Dios, debilitamos cualquier ataque. Bendecir a quien nos desea mal no es debilidad, es estrategia espiritual. El amor desarma. Si reconoces estas señales en tu vida, lo primero es acercarte a Dios. No importa tu pasado. Confiesa, recibe la comunión, restablece tu vínculo espiritual. Luego, limpia tu entorno. Retira objetos relacionados con prácticas ocultas. Bendice tu hogar. Establece una rutina diaria de oración sin excepciones. Invoca la protección divina cada mañana y cada noche. Si la situación es intensa, busca un sacerdote con experiencia en acompañamiento espiritual. No todos tienen formación específica en liberación, pero algunos sí. No estás solo en esto. Quiero que grabes esto en tu corazón. Ningún poder oscuro es superior al poder de Dios. Ninguna maldición es definitiva. La luz siempre tiene la última palabra. Si fortaleces tu vida espiritual, si eliges el perdón en lugar del rencor, si te mantienes firme en la fe,
Cualquier sombra que haya intentado instalarse en tu vida terminará retrocediendo. No vivas con miedo. Vive con discernimiento y confianza. La protección existe. La liberación es posible. Y la paz puede volver a tu vida. Pero hay algo más que necesito que entiendas. Porque hasta ahora hemos hablado de señales y de protección. Y eso es fundamental. Pero aún no hemos profundizado del todo en lo que sucede dentro de la persona cuando una agresión espiritual se mantiene en el tiempo. Y este punto es delicado. Cuando un ataque de este tipo no se reconoce, cuando la persona intenta simplemente ignorarlo o explicarlo solo desde lo racional, sin mirar el conjunto completo, el desgaste puede volverse acumulativo. No es un golpe directo y visible, es más bien como una gota constante que cae sobre la piedra hasta desgastarla. He visto casos donde la persona empieza con un síntoma leve, algo que parece insignificante, un pequeño insomnio, una irritabilidad fuera de lo normal, una discusión aislada que no tendría mayor importancia. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, su vida comienza a desordenarse. Las prioridades cambian, la motivación disminuye, empieza a aislarse, deja de hacer cosas que antes le daban alegría. Y lo más peligroso es que comienza a normalizar ese estado como si fuera inevitable. Recuerdo a un hombre que durante años fue un pilar para su familia. Responsable, equilibrado, generoso. De pronto empezó a desconectarse emocionalmente. No sentía entusiasmo por nada. No disfrutaba de la compañía de sus hijos. Se volvió frío. Él mismo decía que era como si estuviera observando su vida desde fuera, sin poder involucrarse. No había un evento traumático que explicara ese cambio. Médicamente estaba estable. Psicológicamente no encajaba en un diagnóstico claro, pero espiritualmente estaba profundamente debilitado. Cuando comenzamos a trabajar en su protección, lo primero que apareció fue resistencia. Y esto es algo que ocurre con frecuencia. Cuando una persona está bajo influencia espiritual negativa, el simple acto de rezar puede generar incomodidad, distracción constante, pensamientos intrusivos que intentan interrumpir la oración, sensación de rechazo hacia lo sagrado sin motivo lógico, no porque la persona no crea, sino porque algo dentro parece oponerse. Es importante entender esto. La resistencia a la luz es una de las señales más claras de que hay interferencia. Una persona en estado natural puede tener dudas, puede tener momentos de tibieza, pero no experimenta esa especie de bloqueo sistemático cuando intenta acercarse a Dios. Cuando cada intento de oración se siente como una batalla interna, cuando aparece una voz que dice, esto no sirve, abandona, no sigas. Hay que observar con atención. En este proceso también he aprendido que el entorno juega un papel crucial. Hay casas donde el ambiente cambia radicalmente después de ciertos eventos. Lugares que antes eran cálidos y de pronto se sienten pesados. No se trata de sugestión colectiva. Hay patrones, discusiones que se intensifican solo dentro de ese espacio, enfermedades que empeoran en determinadas habitaciones, sensación de opresión al cruzar una puerta específica. Cuando esos espacios son bendecidos con fe y constancia, el ambiente cambia, se percibe más ligero, más sereno. Pero déjame aclarar algo con absoluta responsabilidad. Nunca debemos reemplazar el sentido común por interpretaciones espirituales apresuradas. Siempre hay que descartar causas naturales primero. Siempre. La fe no está en conflicto con la razón. De hecho, se complementan. La verdadera sabiduría espiritual no rechaza la medicina ni la psicología. Las integra. Lo que ocurre es que hay casos donde lo natural no alcanza a explicar todo el cuadro. Ahora quiero hablarte de otro elemento que suele estar presente y que pocas veces se menciona: la ruptura progresiva de vínculos. Cuando hay agresión espiritual, una de las estrategias más frecuentes es dividir,
crear sospecha, amplificar malentendidos pequeños hasta convertirlos en conflictos grandes. He visto matrimonios sólidos deteriorarse en meses sin que ninguno de los dos entienda qué está pasando. He visto amistades de años romperse por detalles insignificantes. ¿Por qué ocurre esto? Porque el aislamiento debilita. Una persona sola es más vulnerable. Cuando se rompe el círculo de apoyo, cuando la víctima comienza a desconfiar de todos, el terreno queda más expuesto. Por eso es tan importante no tomar decisiones impulsivas en momentos de confusión emocional intensa. Si notas que todo tu entorno parece volverse hostil de forma simultánea, detente. Observa, no reacciones desde el impulso. Hay otro aspecto que suele acompañar estos procesos: la pérdida de propósito. Personas que tenían metas claras, sueños, proyectos, y de repente sienten que nada tiene sentido. Se levantan por obligación, no por convicción. La vida se vuelve mecánica. Esa sensación de vacío persistente no siempre es depresión clínica. A veces es consecuencia de una desconexión espiritual profunda provocada por influencia externa. En esos momentos, la disciplina espiritual se vuelve vital. No hablo de emoción, hablo de constancia. Aunque no sientas nada al rezar, reza. Aunque parezca que tus palabras no llegan, continúa. La protección no depende de lo que sientes, sino de lo que haces con perseverancia. Es como fortalecer un músculo debilitado. Al principio cuesta, después se vuelve firme. También quiero que entiendas algo sobre el miedo. El miedo excesivo alimenta el problema. Cuando la persona se obsesiona con la idea de estar bajo ataque, empieza a interpretar todo como confirmación. Eso no ayuda. El equilibrio es clave. Reconocer la posibilidad sin caer en paranoia. Actuar con serenidad. La fe madura no es histérica ni impulsiva. Es estable. En muchos casos, la liberación comienza cuando la persona recupera autoridad interior. ¿Qué significa esto? Significa que deja de verse como víctima indefensa y empieza a asumir su papel activo. Empieza a declarar con convicción que pertenece a Dios, que no concede permiso a ninguna fuerza oscura, que su vida está bajo protección divina. Esa postura interior cambia dinámicas profundas. He visto transformaciones notables cuando alguien decide perdonar sinceramente. No justificar el daño, sino liberar el resentimiento. El resentimiento es una cadena invisible que mantiene abierta la herida. Cuando perdonas, cierras una puerta que el enemigo utiliza. Y esto no es teoría, es experiencia repetida. Hay personas que, tras meses de lucha, experimentan un momento específico de quiebre. Un día en que sienten una paz distinta, no espectacular, no dramática, pero real, como si una presión constante desapareciera. Duermen mejor, piensan con más claridad, sonríen sin esfuerzo. Ese momento suele ser el resultado de perseverancia, no de un acto aislado. Por eso insisto tanto en la rutina diaria: oración constante, lectura espiritual, participación en los sacramentos, bendecir el hogar con frecuencia, no como acto de miedo, sino como hábito de luz. La constancia construye una barrera sólida. Y déjame decirte algo más. Muchas veces el proceso no solo libera a la persona atacada, sino que también termina impactando al agresor. Cuando alguien practica el mal de forma deliberada, termina atrapado en su propia oscuridad. Orar por esa persona no es ingenuidad, es cortar el ciclo. He sido testigo de reconciliaciones inesperadas después de periodos intensos de oración. Quizá en este punto te estés preguntando: ¿y si estoy confundiendo todo? Esa pregunta es saludable. El discernimiento siempre incluye duda razonable. Por eso la guía espiritual es tan importante. No tomes decisiones radicales, solo
Busca orientación equilibrada. Si algo de lo que he descrito resuena contigo, no te precipites. Empieza por lo básico. Ordena tu vida espiritual. Fortalece tu interior. Observa los cambios. La luz no necesita ruido para imponerse. Simplemente entra y la oscuridad retrocede. Y quiero que mantengas esta certeza. Ningún proceso de liberación auténtica te aleja de la paz, del equilibrio y del amor. Si algo te conduce a obsesión, odio o miedo constante, no viene de Dios. La verdadera protección siempre produce serenidad, creciente, incluso en medio de la batalla. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo aún más práctico: cómo sostener la protección a largo plazo, cómo evitar recaídas espirituales y cómo convertir una experiencia de ataque en una etapa de fortalecimiento profundo. Porque no se trata solo de salir del problema, se trata de salir más fuerte que antes. Ahora entramos en una etapa todavía más importante, porque salir de un ataque espiritual es solo el comienzo. Mantener la libertad es el verdadero desafío. Muchas personas experimentan una mejoría clara después de iniciar oración constante, confesión frecuente y limpieza espiritual de su entorno, pero cometen un error muy común. Cuando se sienten mejor, bajan la guardia. Y en el plano espiritual, bajar la guardia demasiado pronto puede abrir la puerta. Nuevamente, he visto este patrón repetirse. La persona empieza a dormir mejor, recupera energía, sus relaciones se estabilizan, los pensamientos oscuros disminuyen. Entonces piensa, ya pasó todo. Y poco a poco abandona la disciplina espiritual que le ayudó a levantarse. Reduce la oración. Deja de asistir a los sacramentos con regularidad. Se relaja en sus hábitos. No lo hace por rebeldía, sino por alivio. Pero el alivio no es lo mismo que la consolidación. La protección espiritual no es un tratamiento temporal, es un estilo de vida. Así como alguien que supera una enfermedad grave debe cambiar su alimentación y su rutina para mantenerse sano, quien ha atravesado una agresión espiritual necesita fortalecer su estructura interior de manera permanente. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Hay algo que debes comprender con claridad. El objetivo último de cualquier ataque espiritual no es solo causar molestias físicas o emocionales, es debilitar tu identidad. Hacer que dudes de quién eres, de tu valor, de tu conexión con Dios. Cuando una persona empieza a cuestionar su dignidad, cuando pierde confianza en su propósito, el daño se vuelve más profundo que cualquier síntoma externo. Por eso, la reconstrucción interior es esencial. No basta con expulsar la oscuridad. Hay que llenar el espacio con luz, y la luz se construye con hábitos concretos. Oración diaria, aunque sea breve, pero constante. Examen de conciencia cada noche. Gratitud activa. Servicio a los demás. Estas prácticas no son rituales vacíos, son estructuras que fortalecen tu interior. He acompañado a personas que transformaron completamente su vida después de atravesar una etapa oscura. No solo se liberaron del problema, sino que desarrollaron una madurez espiritual que antes no tenían. Aprendieron a discernir mejor sus relaciones, aprendieron a poner límites, aprendieron a no abrir su intimidad a cualquiera. Porque otro aspecto clave de la protección es la prudencia. No todo el mundo debe conocer tus debilidades, tus planes, tus conflictos internos. Hay personas que, consciente o inconscientemente, utilizan la información para dañar. La prudencia no es desconfianza enfermiza, es sabiduría. Jesús mismo enseñó a ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Esa combinación es poderosa. También quiero hablarte de algo que rara vez se menciona: la coherencia. No puedes buscar protección espiritual mientras mantienes prácticas que contradicen tu fe. No puedes pedir luz
mientras alimentas hábitos que fortalecen la oscuridad. Esto incluye consumo de contenido que normaliza lo oculto, prácticas esotéricas aparentemente inofensivas, juegos con energías que no comprendes. Muchas personas abren puertas sin saberlo, por curiosidad o moda. He visto casos donde la raíz del problema no era un ataque externo directo, sino una puerta abierta por la propia persona años atrás. Consulta de tarot por diversión. Uso de amuletos energéticos. Rituales aparentemente inocentes, aunque parezcan pequeños, esos actos pueden crear vínculos espirituales que después generan consecuencias. La limpieza espiritual incluye renunciar explícitamente a todo eso. Renunciar significa cortar, declarar con firmeza que no deseas ningún vínculo con prácticas oscuras y hacerlo en voz alta con convicción. La autoridad espiritual se ejerce con claridad interior. Cuando afirmas que perteneces a Dios y rechazas cualquier influencia contraria, estás estableciendo límites firmes en el plano invisible. Ahora bien, mantener la libertad también implica trabajar el carácter, porque no todo ataque prospera solo por fuerzas externas. A veces encuentra terreno fértil en heridas no resueltas. Trauma antiguo, resentimiento profundo, culpa persistente. Si esas áreas no se sanan, se convierten en puntos vulnerables. Por eso recomiendo siempre combinar acompañamiento espiritual con apoyo psicológico cuando sea necesario. Sanar heridas emocionales fortalece la estructura espiritual. No son caminos opuestos. Son complementarios. Una persona emocionalmente estable es menos vulnerable a influencias negativas. Otro elemento esencial para sostener la protección es la comunidad. La fe aislada es frágil. Cuando te rodeas de personas que comparten valores espirituales sólidos, tu resistencia aumenta. Orar en comunidad, participar activamente en la vida parroquial o en grupos de fe crea una red de apoyo invisible pero poderosa. La unidad genera fortaleza. He observado que las recaídas suelen ocurrir cuando la persona vuelve al aislamiento, deja de compartir, deja de pedir apoyo, empieza a guardarse todo, y el silencio prolongado en medio de la lucha interna puede ser peligroso. No enfrentes batallas espirituales complejas en soledad absoluta. También quiero hablarte del perdón continuo. No solo perdonar al agresor una vez, sino mantener una actitud constante de liberación. El resentimiento tiende a reaparecer cuando recordamos el daño. Cada vez que lo alimentas, debilitas tu paz. Perdonar no es olvidar ni justificar, es decidir que no permitirás que el odio tenga espacio en tu interior. Hay algo profundamente transformador cuando una persona decide bendecir en lugar de maldecir. Esa elección rompe ciclos invisibles. Lo he visto. Situaciones que parecían estancadas durante años empezaron a desbloquearse cuando la víctima dejó de hablar con rabia y empezó a orar con sinceridad por quien le había hecho daño. Mantener la libertad también implica vigilancia interior. Observa tus pensamientos. No todos los pensamientos que cruzan tu mente son tuyos en esencia. Algunos son sugestiones. La clave es no dialogar con ellos. Si aparece una idea oscura, no la analices durante horas. Recházala con firmeza y reemplázala por una verdad. La mente disciplinada es una fortaleza. Y aquí hay un punto que considero crucial. No conviertas tu experiencia en tu identidad. Algunas personas, después de haber vivido una agresión espiritual, comienzan a definirse por eso. Hablan constantemente del ataque, del mal, de la oscuridad. Eso puede mantener el foco en lo negativo. Tu identidad no es víctima de brujería. Tu identidad es hijo o hija de Dios, protegido y amado. Cuando cambias la narrativa interna, cambia tu energía emocional. Dejas de verte como alguien que sobrevive y comienzas a verte como alguien que ha sido fortalecido. Esa diferencia transforma tu postura ante la vida. También es importante desarrollar disciplina en el pensamiento positivo realista.
No se trata de negar dificultades, sino de entrenar tu mente para enfocarse en soluciones, no solo en problemas. La gratitud diaria reconfigura la percepción. Agradecer incluso en medio del proceso crea una vibración interior que dificulta la penetración de la negatividad. He visto personas que, después de atravesar etapas oscuras, desarrollaron una fe más profunda que nunca. No una fe ingenua, sino sólida. Entendieron que la vida espiritual no es automática, requiere decisión diaria. Y esa decisión diaria crea estabilidad. Quizá te preguntes, ¿cuánto tiempo hay que mantener esta disciplina? La respuesta es simple, siempre, no como una carga, sino como una forma de vivir. Cuando la oración deja de ser reacción al problema y se convierte en hábito natural, ya no estás defendiendo una fortaleza frágil. Estás habitando una ciudad bien construida. Y déjame decirte algo que puede sorprenderte. Muchas veces, después de un proceso de liberación auténtico, la persona descubre talentos y capacidades que antes estaban bloqueados. Creatividad renovada, claridad mental, capacidad de liderazgo. Es como si al quitar el peso invisible emergiera una versión más fuerte de sí misma. Eso ocurre porque la lucha, cuando se supera con fe, produce crecimiento. No romantizo el sufrimiento. Nadie desea pasar por etapas oscuras, pero he aprendido que incluso esos momentos pueden convertirse en puntos de transformación profunda si se enfrentan correctamente. En la siguiente parte vamos a abordar algo decisivo: cómo diferenciar definitivamente entre sugestión, problemas psicológicos y verdadera agresión espiritual, y cómo actuar con equilibrio para no caer ni en la negación ni en la obsesión. Porque el discernimiento maduro es la última pieza que completa esta comprensión. Llegamos ahora al punto más delicado y, al mismo tiempo, más necesario de todo este proceso: el discernimiento final. Porque después de hablar de señales, protección, disciplina espiritual y fortalecimiento interior, queda una pregunta fundamental que no podemos evitar: ¿cómo diferenciar con madurez entre sugestión, problemas psicológicos reales y una auténtica agresión espiritual? Si no resolvemos esta cuestión con equilibrio, podemos caer en dos extremos peligrosos: negar toda dimensión espiritual o ver brujería en cada dificultad cotidiana. El discernimiento auténtico nunca nace del miedo, nace de la calma. Una persona que está verdaderamente buscando la verdad no reacciona con pánico, sino con análisis sereno. Lo primero que siempre recomiendo es descartar causas médicas y psicológicas con profesionales competentes. Esto no demuestra falta de fe, demuestra responsabilidad. Dios actúa también a través de la ciencia, de los médicos, de los terapeutas. Ignorar esa ayuda sería imprudente. Si existe un diagnóstico claro que explica los síntomas y el tratamiento produce mejoría consistente, lo más probable es que la raíz sea natural. No todo cansancio es espiritual. No toda depresión es brujería. No todo conflicto familiar es ataque externo. La vida humana es compleja y está llena de desafíos propios. Ahora bien, cuando se han agotado los recursos médicos razonables, cuando los tratamientos no explican completamente el cuadro, cuando además aparecen varios de los signos que hemos descrito: bloqueo espiritual intenso, resistencia inexplicable a la oración, patrón persistente de infortunios encadenados, cambios de personalidad abruptos sin causa clara, entonces es prudente considerar que puede haber un componente espiritual. La clave está en el conjunto, no en un síntoma aislado. Una sola señal no basta, pero cuando múltiples elementos coinciden y el patrón se mantiene en el tiempo, el discernimiento apunta hacia algo más profundo. Otro criterio importante es la reacción ante lo sagrado. En casos genuinamente espirituales, suele haber una reacción notable, no teatral, pero sí evidente, frente a la oración intensa.
los sacramentales o la bendición. A veces se manifiesta como incomodidad, inquietud o rechazo interno difícil de explicar. No se trata de sugestión si la persona no estaba predispuesta emocionalmente a reaccionar de esa manera. Sin embargo, incluso aquí debemos ser prudentes. La mente humana es poderosa, la sugestión existe. Por eso la guía de un sacerdote equilibrado y con experiencia es tan importante. El acompañamiento evita interpretaciones extremas y mantiene el proceso dentro de la serenidad. Hay otro elemento que marca una diferencia significativa: la paz progresiva. Cuando el origen es espiritual y la persona aplica protección adecuada, la mejoría suele traer una paz profunda que va más allá de la simple reducción de síntomas. No es solo me siento menos cansado, es me siento en orden por dentro. Esa armonía interior es un indicador fuerte de que la raíz fue correctamente identificada. En cambio, cuando alguien se obsesiona con la idea de estar bajo ataque y cada acción aumenta su ansiedad, es probable que el problema esté más relacionado con miedo o ansiedad que con agresión externa real. La acción de Dios siempre conduce a mayor estabilidad, no a mayor confusión. También debemos hablar de responsabilidad personal. A veces atribuimos a fuerzas externas lo que en realidad son consecuencias de decisiones propias. Deudas acumuladas, relaciones dañadas por actitudes repetidas, problemas de salud derivados de hábitos poco saludables. No todo lo negativo proviene de fuera. La madurez espiritual implica reconocer nuestros errores sin culpar automáticamente a terceros. Una fe sólida no necesita enemigos invisibles para explicar cada dificultad. Sabe que el mundo tiene pruebas naturales y que el crecimiento implica atravesarlas. La agresión espiritual real existe, pero no es la explicación universal. Ahora bien, si después de un discernimiento honesto y acompañado se concluye que existe influencia negativa, la respuesta sigue siendo la misma que hemos repetido: cercanía a Dios, disciplina espiritual constante, vida en gracia, perdón sincero y protección diaria. No se necesitan rituales complicados ni prácticas espectaculares. La fuerza está en lo esencial. Quiero que entiendas algo muy profundo. La luz no lucha desesperadamente contra la oscuridad, simplemente brilla y la oscuridad desaparece. Cuando fortaleces tu relación con Dios, cuando ordenas tu vida interior, cuando vives con coherencia, cualquier influencia contraria pierde terreno. He visto personas llegar completamente convencidas de que estaban destruidas espiritualmente. Y después de meses de proceso equilibrado, con oración, acompañamiento psicológico cuando fue necesario y disciplina diaria, descubrieron que no eran víctimas indefensas, sino personas heridas que necesitaban orden y estructura. Esa comprensión las liberó más que cualquier otra cosa. También he visto casos donde efectivamente había agresión espiritual clara. Y en todos ellos, sin excepción, la perseverancia en la fe fue más fuerte que cualquier maleficio. Nunca he presenciado un caso donde la oscuridad haya vencido definitivamente a alguien que permaneció firme en la gracia de Dios. Eso es importante que lo grabes en tu mente. La victoria no depende de la intensidad del ataque, sino de la solidez de tu fundamento espiritual. Cuando tu fundamento es firme, puedes atravesar tormentas sin derrumbarte. Quiero cerrar esta serie de reflexiones con algo que considero esencial. No vivas con sospecha constante. Vive con conciencia y equilibrio. No te obsesiones buscando señales ocultas. Enfócate en construir una vida luminosa. La mejor defensa contra cualquier mal es una vida coherente, disciplinada y conectada con Dios. Si alguna vez atraviesas una etapa oscura, no te aísles. Busca ayuda, habla, ora, consulta. No tomes decisiones drásticas desde el miedo. La serenidad es una señal de que estás caminando en la dirección correcta. Y recuerda esto: incluso si alguna vez fuiste atacado espiritualmente,
eso no define tu futuro. Puede convertirse en el punto donde fortaleciste tu fe, donde aprendiste a discernir mejor, donde desarrollaste una paz que antes no conocías. La oscuridad puede intentar intimidar, pero no tiene la última palabra. La última palabra siempre pertenece a la luz. Y cuando eliges vivir en esa luz, con constancia y humildad, ningún poder externo puede arrebatarte la paz que nace de un corazón alineado con Dios. No temas, discierne, actúa con equilibrio, persevera y sobre todo, recuerda que la verdadera protección no es un acto aislado, sino una forma de vivir cada día en la verdad, en la gracia y en la confianza absoluta de que nunca estás solo.